Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Martes más, abrimos, no es martes, es miércoles, que cambiamos el día, hoy es miércoles, y yo he dicho que iba a liar a los oyentes y la que se está liando soy yo. Hoy es miércoles, cambiamos de día, pero esto es nuestra sección de Miss Experiencia. Abrimos las puertas para recibir a una nueva socia y esta vez Chema Rodríguez ha tenido que mojarse literalmente para localizar a la invitada. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues aquí en Mar Miércoles. Mar Miércoles, claro, ¿no? Es que estamos despistados, hoy estamos muy despistados. Venga, ¿quién es y dónde has encontrado a nuestra Miss de hoy? Bueno, pues mira, se llama Lola Higueras, tiene 79 años y si te digo que ha publicado casi 50 libros, pues pensarías, y más hoy en el Día de San Jordi, pues que Lola es escritora. Y la verdad que sí, que también. Lola, que sí, que también es escritora, pero es arqueóloga, catedrática de Historia del Arte, americanista, y fue la primera mujer buceadora de la Armada Española. Podemos decir que es una mujer del Renacimiento, ¿no? Pues una mujer que ha tocado muchas teclas. Sí, sí. Su último libro, que se titula Despertar del Olvido, tratas precisamente sobre el decisivo papel que las mujeres españolas tuvieron en las Indias. Yo la conocí, como no podía ser de otra manera, en una librería y ahora comprobarás por qué enseguida la invité a formar parte de este club de mujeres maravillosa que es Miss Experiencia. Es una delicia hablar con Lola porque transmite una pasión por la historia, por el arte y por el mar. Pues impresionante. Vamos, y pues ahí la tienes. Vamos a empezar. Está conmigo hoy en Radio Madrid. Muchas gracias, Ella Chema. Y su libro. Claro, porque voy a decir... Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, porque tengo que decir que me ha traído el libro Despertar del Olvido y además es San Jordi y yo todavía, a pesar de que me he levantado a las 4 de la mañana, nadie me había regalado ni ningún libro ni ninguna rosa y ha tenido que llegar Lola para regalarme un libro. O sea que feliz no me puedo estar más. Ella es la rosa. Ella, exacto, tengo el libro y con ella la rosa. Gracias, Chema. Lola, ¿por qué estas tres pasiones de las que hablaba Chema en una? ¿De dónde sale esta vocación que suma historia, arte y mar? Sí, pues efectivamente, porque además lo más curioso de todo y lo más hermoso es que yo procedo de una familia de artistas. Mi padre y mi abuelo, grandísimos escultores, mi tía Lola, una referencia en el mundo de la música, mi hermana Ana, una de las más grandes cantantes que ha habido en España. En fin, estoy rodeada de arte, artes plásticas y música. Sin embargo, esta vocación mía por el mar, por la historia y por la historia de América, nace muy pronto, quizá con las lecturas, Ángeles. Quizá pienso yo porque he sido una lectora voraz desde muy joven. Desde muy joven. Entonces, esos libros de aventuras de Salgari y los otros, los que hablaban de la mar, los que hablaban del descubrimiento de España, de las gestas de España por la mar, pues fueron un atractivo enorme que se fue consolidando con el tiempo, a pesar de que el arte es mi mundo y es uno de los grandes atractivos de mi vida. Pero la historia fue una vocación muy temprana y cuando yo tuve que elegir carrera no lo dudé. ¿Y al mar llegas a través de la historia también? Por supuesto. O sea, esta vocación también, esta pasión por el mar, ¿es a través de la historia? Por una parte es a través del libro, por otra parte es el hecho de que mis abuelos maternos tenían una finca maravillosa en San Sebastián y esos veranos de 3 meses, todos los primos allí reunidos. El Cantábrico es mi mar de origen, mi mar de pasión, pero luego cuando empecé a bucear ya nos fuimos hacia el Mediterráneo porque la base de buceo estaba en Javea. ¿Y cuándo empezaste a bucear? Pues el año 68, 69. Que tampoco era tan habitual entonces, ¿no?, que las mujeres bucearan. Yo me considero en ese ámbito pionera, bastante pionera, efectivamente. Y es una de mis grandes pasiones. Pero ¿cómo te convencen para ello? ¿Cómo ocurre pues bueno, ese chip? Sí, de una manera muy, muy sencilla. Yo era ya una gran nadadora y una persona que se mantenía muy bien en la mar, que se sentía muy bien en la mar. Pero cuando yo entro en el Museo Naval, muy jovencita, recién terminada la carrera, Julio Guillén, que es uno de los grandes en el Museo directores, Naval a trabajar. Entro a trabajar en el Museo Naval, que entonces tenía uno de los archivos americanistas más importantes de Madrid. Y era mi pasión, la investigación y el mar. Y queda una plaza, y yo entro, y este almirante Guillén, que era una gran referencia en el mundo de la historiografía marítima, me dice: oye, Lola,
estaba empezando la arqueología subacuática, Sí, con los sí. primeros hallazgos de Cousteau, todo Sí. esto. Mira, creo que nosotros tenemos que tener en el museo un área de arqueología subacuática. Esto están haciendo, pero Tú España... levantaste el brazo inmediatamente. Bueno, pero fíjate, pero España va a tener muchísimo que decir en este ámbito de los pecios y del mundo subacuático. Y así empiezo. Él me manda a formar. Ya existía el Centro de Buceo de la Armada, pero yo no pude formarme ahí porque todavía no se admitían mujeres en los ejércitos. Y me forma con un grandísimo amigo de él, un gran industrial, muchísimo dinero, que era uno de los más grandes buzos civiles que había en el momento, Joaquín Saludes, al que debo un agradecimiento infinito, porque me formó a conciencia, es decir, realmente mi formación fue extraordinaria, y con los últimos equipos, porque entonces era muy distinto bucear con lo que había, Claro, digamos, en claro. el mercado en ese momento, a tener equipos punteros, ¿eh? Era una diferencia enorme bajo el agua. Así es que a este hombre le debo muchísimo, su cariño, su generosidad y su extraordinaria ¿Y formación. no te generó ningún problema o no tuviste ningún problema por el hecho de ser mujer? Yo te decía antes, es verdad que el buceo, la armada, o sea, todo me parece un mundo muy masculino. Pues fíjate una cosa, Ángeles, yo lo digo siempre que puedo porque soy muy consciente de la dificultad que la mujer ha tenido y tiene todavía hoy en el mundo del trabajo, pero yo tengo que decir que mi vida profesional se ha desenvuelto, sobre todo al principio, en un mundo de hombres, tanto el mundo del buceo como el mundo de la armada, digamos, Sí. y sin embargo siempre he estado rodeada de respeto, de cariño, de apoyo. No he tenido, realmente te lo digo sinceramente, Sí, sí. ningún problema por ser, por mi condición de mujer. ¿Cómo era un equipo de buceo cuando tú te lanzas por primero al mar? Por curiosidad, por primera vez al mar. O sea, pensando ahora, todo el mundo que tenga en la cabeza cuando vemos ahora, quien practique buceo lo conocerá más, pero si no, cuando vemos a alguien practicar submarinismo, ¿cómo era ese equipo Pues de es buceo? parecido a lo que hoy estamos acostumbrados a ver. Hoy es mucho más sofisticado, el diseño es mucho más atractivo, pero eso eran unas bombonas con aire comprimido y una válvula a través de la cual respirabas ese aire que llevabas en las bombonas, y luego tenías que lastrarte, eso era muy importante, lastrarte perfectamente para que la ingravidez Sí. bajo el agua fuera controlada, ingrávida pero controlada. Es un mundo maravilloso, ¿Cómo maravilloso. era? ¿Y cómo era de repente, vale, te has puesto toda esa escafandra, vale, llegas y de repente te encuentras un pecio, te encuentras unas ánforas, o te encuentras un mundo... ¿Cómo es eso? Mira, Chema, tampoco las cosas son así como aparecen en las películas. Es decir, el mundo de la arqueología subacuática es muy duro, como la arqueología en tierra, es exactamente igual. Pero claro, todo en la mar es mucho más difícil, es más complicado. Las cuadrículas, la fotografía, todo es más complejo. Pero el sistema es el mismo, hay que ir desmontando capas superiores para ir llegando a las inferiores. Así es que hay que ser extraordinariamente escrupuloso en la documentación, en la situación de cada pieza, y con un elemento añadido muy importante que la gente desconoce, y es que en el mundo subacuático todo lo que nosotros llamamos materiales empapados Sí. son de muy difícil extracción porque requieren digamos un tratamiento inmediato en la superficie, inmediato. Si tú no tienes esa posibilidad, es mejor no extraer absolutamente nada. Eso no tiene nada que ver con la arqueología en superficie. Pero en una ese cueva sentido, romana, no. en una cueva romana sí tuviste una experiencia de esas. Y eso como lo sabes tú, sí señor. Pues sí, Tengo un tal Pascual Donate por ahí. Pues es verdad, me preguntan muchas veces cuál ha sido mi experiencia más emocionante. Muchas, porque el mundo subacuático es un mundo extraordinario, difícil de trasladar, es un mundo espiritual y físico de una extraordinaria potencia. Pero yo tuve una experiencia, como muy bien dices, muy especialmente interesante para mí y emocionante, que fue en Liguria, en un congreso. Durante un congreso los italianos estaban buscando una gruta sumergida que se conocía por un movimiento telúrico. No sé exactamente cuál era el origen de la inmersión de esta cueva, que había sido, se sabía, el estudio de un gran escultor romano. Te puedes imaginar que yo, hija y nieta de escultores, aquello me atraía extraordinariamente. Y esta gente me dijo, no, pues ven con nosotros, acabamos de encontrarla, ven con nosotros y vamos, entramos, ¿no?, a ver lo que pasa ahí. Y fue un momento realmente extraordinario, ¿no?, ahí en la Liguria. Extraordinario porque la cueva estaba bastante intacta, digamos, sumergida, pero bastante intacta. Las herramientas del escultor
bloques intactos, sin trabajar, bloques a medio Sí, esculpir, figuras terminadas, bueno, una cosa verdaderamente extraordinaria. Mi pasión por el mundo clásico unida a mi pasión por la escultura. Imagínate. Y el buceo. Y debajo pues, del mar. Y debajo del mar. Por eso te digo, quizás sea de las experiencias más bonitas a recordar. ¿Están bien documentados los naufragios? ¿Hay mucha documentación para que vosotros podáis trabajar? Hay muchísima documentación. En el Centro de Estudios Histórico-Navales Subacuáticos, que se funda en el Museo Naval, que es muy pionero en España, pues hemos documentado en torno a los 2.000 pecios españoles perfectamente documentados. Nosotros tenemos unos archivos muy ricos, tanto los Austria como los Borbones tenían una administración muy prolija y cada naufragio tenía un expediente muy completo del porqué, de lo que iban, el cargamento, etcétera, dónde. Claro, tenemos localizados muchísimos, pero otro tema muy distinto es abordarlos. Primero, por la profundidad, depende de la cota. Si nosotros tenemos ese pecio a una cota de 12, 15, 20, hasta 30 metros, pues se puede trabajar arqueológicamente. Pero si está en una cota inferior, a veces ya no es posible, es muy laborioso, es muy caro en todo caso. Cualquier experiencia de excavación subacuática es muy cara. Y por eso vamos un poco por el camino del mundo internacional que tanto hemos intentado, ¿no? Yo especialmente desde el Museo Naval, porque, por ejemplo, ahora hay un proyecto muy interesante patrocinado por la UNESCO en el Mediterráneo, con arqueología clásica, donde participamos todos los países ribereños del Mediterráneo. Ese es el camino. Es decir, hacer esfuerzos internacionales, la colaboración de un patrimonio que en definitiva es común. ¿Tú en cuántos naufragios has documentado tú? ¿En cuántos has trabajado? Yo he trabajado relativamente en pocos, pero en España se está trabajando ya normalmente en arqueología subacuática. En esos tiempos era muy difícil hacer arqueología subacuática, pero sí el museo ha sido un faro de información, de recomendaciones, sobre todo yo me he movido muchísimo en representación del museo en el ámbito de la información. ¿Qué es el patrimonio español? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay que hacer para protegerlo, para no destruirlo? Porque claro, hay mucha gente que se lanza ahora al mar, tiran de una cabeza de ánfora o de lo que sea y se destruye la posibilidad de localizar ese hallazgo, ¿no? Claro. Es muy importante la información. Y bueno, eso sí se ha hecho una labor muy importantísima desde el Museo Naval de Madrid. ¿Sigues buceando? Hace años que ya no buceo, porque a mí lo que me gusta es bucear como un buceado, hacer ciencia, y yo nunca he pescado, por supuesto. O sea, tú has buceado para hacer ciencia, para... Sí, hacer ciencia y conocer la biología buceo de placer, poco. Buceo de placer, por supuesto, también. Eso sí. Pero bucear ya con equipos, hace falta un buque, un punto de referencia importante para cargar las bombonas. Hay que tener un equipo, no se puede hacer así alegremente, lo que yo quiero hacer. Ya. ¿Qué piensa Ángel, que además de los casi 50 libros que ha publicado Lola, tiene otro medio centenar o más de artículos publicados en revistas científicas? Y Lola es de esas mujeres anónimas que cuando hablas con ella... que cuando empiezas a rascar dices, pero qué personajazo tengo sentado yo aquí al lado. Bueno, tenéis sentado al lado una persona que lleva 40 años en una profesión con mucha suerte, porque yo siempre lo digo, mi vida ha sido una vida frente al mar, sobre el mar y bajo el mar, naturalmente, pero muy excepcional en el sentido de que yo he podido hacer de mis grandes aficiones mi profesión. Eso es un privilegio que estimo muchísimo y que no sé cuantísima gente lo puede hacer. Yo he tenido esa fortuna y bueno, realmente ha sido una vida profesional muy apasionante. Y el libro que me ha traído, que me ha regalado, que es el último, ¿no? Es el último, sí. Despertar del olvido, que es el decisivo papel de las mujeres españolas en las Indias. ¿Por qué has querido poner el foco ahí? Pues mira, este libro me lo encarga una editorial barcelonesa, Rosa Merón, y estoy muy agradecida además porque me ha dado una libertad absoluta para trabajarlo, orientarlo y organizarlo. Y eso es muy importante para un autor. Y lo he hecho porque, por una parte, este libro es un fresco de toda la epopeya de los españoles que emigraron a América en el siglo XVI con motivo de la gran expansión española hacia América y el Pacífico. Pero la mujer siempre es un elemento oculto en la historia, no sé si te habrás dado cuenta. Ahí hay un texto de Benedetti que a mí me encanta, que lo pongo al principio de todo, que dice que todo es olvido, pero cuando la niebla del olvido se disipa hay mucha memoria. Entonces, eso es lo que yo quería, recuperar de alguna manera esa mujer
tan importante en la historia de la humanidad en todos los sentidos, que siempre ha estado ahí, pero que la historia la tiene un poco Pero es que inmersa en el tú además olvido. que te gusta tanto la historia, que te has dedicado tanto. Esto es una constante en la historia, en el arte. La mujer no ha tenido, o sea, incluso las que más podían destacar no han tenido. De hecho, hace poco el Prado estaba sacando del olvido a mujeres que son grandes artistazas y grandes Que pintoras. han tenido muchas veces que firmar con nombre de varón, ¿no? Para poder... Y son grandísimas artistas. El Prado ha recuperado efectivamente hace muy poco algunas, y bueno, se están recuperando porque la mujer ha estado siempre ahí, Sí, y la sí, mujer sí. ha tenido un papel importantísimo. Lo que pasa es que la historia oficial, por decirlo de alguna manera, no las ha recogido. Es que Entonces, fueron casi 100.000 mujeres las que y mujeres muy notables como María de Toledo, como Isabel de Barreto, como Inés Suárez, mujeres a las que tú sacas del anonimato también. Vamos a ver, el tema ahora está muy de moda, ya lo sabéis, el tema femenino, cualquier cosa en tono femenino tiene mucho éxito, pero no es eso lo que a mí me ha movido. Lo que a mí me ha movido es poner en conocimiento, porque es un libro divulgativo, muy informado, o sea, muy fiable. Muy quiero documentado. decir, muy documentado, pero en un tono divulgativo, ya me dirás, Ángel, si lo Sí. he conseguido. Y yo quería poner en el gran público no solamente la gran gesta española del 16, de la Edad Moderna en su conjunto, los 3 grandes siglos de la Edad Moderna, pero hemos sido la cabeza del poder marítimo mundial durante la Edad Moderna y hemos hecho grandísimas cosas y se dicen muchas tonterías. Y entonces, yo que llevo 40 años en los archivos, que es donde de verdad se aproxima más la verdad histórica, no hay ningún documento que sea la Biblia, ni mucho menos, pero te acercas más a la verdad histórica, al momento histórico. Y yo quería poner en este libro, es un ensayo largo, pero un poco mi verdad, la verdad que yo he leído en los archivos, que yo he estudiado a lo largo de estos 40 años de profesión, y sigo en ello, y poner en el gran público estas verdades que tantas veces se soslayan, se tergiversan. No, España hizo una labor verdaderamente extraordinaria. Y una cosa que a mí me importaba muchísimo, ahora voy a hacer otro artículo sobre la mujer indígena y la mujer española, porque ahí es donde se fragua verdaderamente el mestizaje, el verdadero mestizaje cultural y biológico de América, que sigue siendo mestiza fundamentalmente. Es un ensayo, decía ella, divulgativo. Lo estoy ojeando, no lo he podido leer, pero por lo que estoy ojeando es de esos libros apetecible de leer porque se entiende perfectamente lo que está contando y con muchos casos prácticos, con muchas. Yo creo que vale muchísimo la pena. Lola, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer haberte conocido y esta charla contigo, de verdad. Gracias a vosotros. Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Beso. Chema. Beso. Chao. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.